Entonces, ¿cómo podemos resumir esto? Hombre, las declaraciones anteriores al juicio oral, por regla general, son actos preparatorios del juicio. Pueden utilizarse para facilitar el interrogatorio cruzado en dos modalidades básicas: refrescamiento de memoria e impugnación de credibilidad. Y como evidencia sustantiva, como lo plantea la doctrina puertorriqueña, o como medio de prueba, o como prueba, como le queramos llamar, se usa o se puede utilizar en dos eventos. Primero, como prueba de referencia. Y como prueba de referencia, yo tengo que demostrar cuál es la declaración anterior, cuál es su pertinencia, la causal de admisibilidad y cómo voy a llevar esa declaración al juicio. O la puedes utilizar como, comillas, testimonio adjunto cuando el testigo se retracta o cambia la versión. Y para ello es indispensable que el testigo esté en juicio, que se retracte, que esté disponible para ser contrainterrogado y que la declaración anterior se incorpore, ante lo cual el juez tiene la obligación de explicar por qué le cree más o por qué le resulta más confiable una versión que otra, sin perjuicio de que las descarte ambas. ¿Sencillo o no sencillo? ¿Cuál es la ventaja que tiene el testimonio adjunto sobre la prueba de referencia? Pues que no, lo que usted decía es que no tiene la limitación del 381. La diferencia sustancial es que por ley, y no solo por ley, sino que esto es producto del desarrollo del derecho a la confrontación por los tribunales internacionales, pero hay jurisprudencia copiosísima. Una sentencia no puede estar basada, dice el derecho europeo, no puede estar basada preponderantemente en prueba de referencia. Dice la norma colombiana, no puede estar basada exclusivamente en prueba de referencia. ¿Cuál norma es más garantista? ¿Qué dice Daniel? ¿La regla europea o la colombiana? La europea. Porque fíjate que le está poniendo un adjetivo, no puede estar basada preponderantemente, es decir, eso no puede ser un soporte determinante de la decisión. Mientras que la norma colombiana dice no puede estar basada exclusivamente en prueba de referencia. Y acá los debates son enormes. Por ejemplo, Natalia le cuenta a Daniel que vio cuando Guillermo se pasó una luz en rojo y atropelló a un señor. Natalia se va para la China y traemos su declaración a través de Daniel al juicio. Y además traemos la necropsia. Entonces yo digo como fiscal, mire señoría, yo entiendo que la declaración de Natalia es prueba de referencia, sin ninguna duda, porque es declaración anterior al juicio, que se lleva a juicio como medio de prueba, y un elemento estructural del debate, entre otras cosas. Pero esa declaración no es el único soporte de la condena, porque también tenemos la necropsia, que da cuenta de que el señor murió por lesiones compatibles con atropellamiento. Entonces aquí viene un debate muy interesante de cuál es, uno, el tema o el componente del tema de prueba del que debe ocuparse la prueba acompañante. ¿Acompañante a cuál? A la de referencia. Y lo otro es cuál debe ser el peso, entre otras preguntas. En este caso, en este ejemplo, ¿se cumple el requisito del 381 o no? O más del 381, ¿se respeta la prohibición de basar la condena exclusivamente en prueba de referencia? ¿Qué opina Natalia? Yo opino que no. ¿Por qué? Porque, pues si bien hay dos pruebas, el tema de la primera, la de la necropsia, simplemente es demostrar que existió, pues digamos, una muerte. Mientras que la prueba de referencia está probando el tema de la responsabilidad de la persona. Y no hay ninguna otra prueba diferente a esa que demuestre esa responsabilidad. ¿Qué opina? Bueno, hay ley de que en el pasado sistema había la prueba plena y la prueba de indicio, por decirlo
la convergencia y la concordancia de la que él así. Pues lo que dice Natalia, yo creo que tiene razón en el tema de si no engrana, pero si logra cada indicio tapar como el hueco del delito, para mí sería... Ah, bueno, lo que pasa es que acá, y su anotación es bien interesante por lo siguiente. Hay una confusión muy generalizada en el sistema colombiano sobre la relación que hay entre prueba directa, prueba indirecta y prueba de referencia. Y es muy interesante porque esto tiene un trasfondo teórico sustancial. Es que primero hay quienes sostienen que la prueba directa no existe en ningún caso. Pero, ¿por qué? Porque sería, es decir, prueba directa, porque siempre está intermediada. Si el testigo diga, yo vi cuando disparó, según esta teoría, eso siempre está intermediado, pues no tiene un acercamiento directo al hecho, en fin. Pero teóricamente también se plantea que la prueba es directa cuando, por ejemplo, el testigo le lleva el hecho jurídicamente relevante pulpito al juez, sin necesidad de hacer inferencias, y será indirecta cuando lo que le lleva es prueba de un hecho indicador. Sobre esto hay jurisprudencia muy abundante en Colombia y se traen ejemplos como los siguientes. En un caso de homicidio, la testigo dice, yo lo vi disparar. Ella sería prueba directa. En un caso de homicidio, la testigo dice, yo vi al procesado salir corriendo del lugar de los hechos. ¿Sería prueba? Indirecta. Pues una prueba de referencia puede ser directa o indirecta. Porque el testigo que no va a juicio, en ambos casos es posible que la testigo no vaya a juicio. Bien para decir que vio disparando, bien para decir que vio al otro salir corriendo, lo que podría tomarse como un hecho indicador. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, porque no es lo mismo la prohibición del 381 que las figuras de la prueba directa e indirecta. El debate acá está en sí el aspecto, es decir, cuando la prueba de referencia atañe al tema central de debate, lo que estamos debatiendo acá es, por ejemplo, en un caso de homicidio culposo, ordinariamente es la infracción al deber de cuidado. Normalmente no se está discutiendo que el carro fue el que atropelló al señor. Con ese carro no. Eso, bueno, aunque hay casos donde sí, pero en la más de las veces es, el semáforo no estaba en rojo, el semáforo estaba en verde. Luego fue culpa de la víctima. Entonces, acá lo que tenemos es que el aspecto central de debate es la infracción al deber objetivo de cuidado. Y a eso es que se refiere la prueba de referencia. Entonces hay quienes sostienen que cuando la prueba de referencia es la que soporta el tema central de debate, la prueba acompañante debe referirse a ese mismo punto. ¿Me hago entender? Por ejemplo, María dice que vio disparando a Juan y el médico legista dice que se murió por unos disparos. Acá no estamos debatiendo que se murió por los disparos. Acá lo que estamos debatiendo es que el que disparó fue Juan. Y lo único que tenemos en el sentido de que Juan fue quien disparó es el testimonio de alguien que está ausente en el juicio. Entonces, hay quienes plantean que esa prueba acompañante, por seguir esta denominación, tendría que referirse al hecho de que Juan fue disparó. Pero podría ser prueba directa, como podría ser prueba indirecta. Por ejemplo, la testigo que dice que lo vio disparando, aunque si esto está, la prueba de referencia deja de ser el soporte principal y simplemente es algo que acompaña, ya se invierte. Pero también podría ser el testimonio de que vio al procesado salir corriendo del lugar de los hechos luego de que se hicieron los disparos. Esto apenas lo estamos escudriñando en Colombia, porque esto digamos que ya es letra menuda, ¿no? Y no sé si en México que tanto hayan abordado ya estos temas, pero son asuntos que o los deben estar desarrollando o los van a tener que desarrollar prontamente, porque son unas preguntas muy centrales en los procesos penales. Sobre todo que, por muchísimas razones, la prueba de referencia y las declaraciones anteriores en general han cobrado una importancia para el sistema penal enorme. Muchísimos casos se resuelven con prueba de referencia y quizás por ello la legislación está migrando a la prueba anticipada. Cada vez
decimos, vea, en casos de terrorismo o en ciertos casos, entonces la Fiscalía tomará como prueba anticipada. Y la jurisprudencia viene diciendo que en casos de abuso sexual de menores, fiscales, muévanse por favor a la prueba anticipada. ¿Por qué? Porque permite un punto de equilibrio en la intervención de un juez, en las posibilidades de contrainterrogatorio, aunque sea en ese escenario, y como una evidencia de mejor calidad que cuando llevamos, por ejemplo, entrevistas, que donde está el resumen que hace el investigador, lo que es en ocasiones bastante complejo, o declaraciones dadas, no sabemos en qué contexto, no sabemos en qué sentido, no sabemos si el testigo en verdad nos está llevando de forma fidedigna el contenido de la declaración. Entonces necesitamos buscar evidencia de mejor calidad y vamos a tener un fenómeno muy particular de ajuste a estos sistemas y la prueba anticipada parece abrirse camino. La última reforma que hubo en Colombia afianzó aún más lo de prueba anticipada. De hecho, en una decisión muy reciente sobre testimonio de menores, la Corte hizo un recuento de por qué la prueba anticipada y de las leyes colombianas que han obligado a que se acude a ese mecanismo en ciertos eventos, y yo con mucho gusto se las envío, para que vayamos mirando cómo se da ese proceso de ajuste de los sistemas. Porque hace unos años todo el mundo se imaginaba que esto iba a ser solo testigos en juicio, pero la realidad desbordó eso y seguimos buscando puntos de equilibrio, y de eso se trata. Y es lo mismo que ha de ocurrir en Perú, lo mismo que en Argentina, también en ese movimiento que hay de ajuste del sistema procesal, etcétera, etcétera, pues, y en México, obviamente, donde las circunstancias de orden público también han tenido algunos matices fuertes y quizás haya que fortalecer la protección de testigos y tomar medidas como estas, pero eso se irá decantando paulatinamente. Para finalizar, debemos resaltar que todo esto tiene unas características muy especiales cuando se trata de niños víctimas de delitos graves, principalmente de abuso sexual. Es como que toda esta teoría se cogiera y se reevaluara, se ajustara a una realidad que es sustancialmente diferente. Entonces, problemas en la práctica. La victimización secundaria o revictimización, como suele llamársele, derivada de múltiples interrogatorios sobre los mismos hechos a un niño. A lo que se debe sumar el que los niños constantemente se retracten porque en muchas ocasiones el procesado hace parte de su núcleo familiar. Entonces vuelve y juega aquello de que en el fragor del descubrimiento del delito todo el mundo quiere justicia, pero eso suele cambiar en la medida en que ya la persona está detenida, en muchas veces son los proveedores en la parte económica, y entonces esto empieza a llenarse de una cantidad de asuntos que hacen tremendamente complejo el manejo de los procesos. La Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, o por lo menos la armonización de estas dos posturas jurisprudenciales, llevaron a concluir lo siguiente: aunque el niño vaya al juicio oral, sus declaraciones anteriores son admisibles como prueba de referencia. ¿Por qué? Porque estos niños, las declaraciones en el juicio, pueden estar atravesadas por una cantidad de circunstancias que impidan que tengan una suficiente calidad, o que esos relatos tengan una suficiente calidad, y en consecuencia se llevan sus declaraciones, se permite que se incorporen como prueba. Pero esto sigue siendo muy problemático, como por ejemplo en el último caso que la Corte resolvió, donde había más de 6 declaraciones anteriores del niño, de una niña. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuáles de esas y por qué unas sí y otras no vamos a incorporar al juicio oral? La niña fue al juicio oral y negó todos los hechos. Y ese proceso es una muestra del caos que existe en esa materia, a lo que se aunó la problemática de los dictámenes periciales. Porque esta prueba, que me imagino que ustedes la estudiarán por allá en otro capítulo,
y las complejidades que tiene ha sido muy mal manejada porque, para decirlo grosso modo, nosotros veníamos de una tradición en la que un experto rendía un dictamen y el operador jurídico se remitía únicamente a la conclusión. El dictamen tenía 50 páginas y hoy miraba imputable, inimputable, por decirlo en resumen, traumatizado, no traumatizado, síndrome del niño abusado, y el funcionario decía, ah, ok, pero la ley 906 tiene un esquema sustancialmente distinto. Entonces ahí ese asunto de los dictámenes de los psicólogos y las pruebas de referencia han generado una situación tremendamente traumática de la que apenas está como intentando tratar de salir a través de reglas más estables, y esto apunta a que las declaraciones de los niños se rindan una sola vez a manera de prueba anticipada, preferiblemente con la posibilidad de que la defensa pueda formular las preguntas al niño. En el ámbito de los menores de edad, el ejercicio del contrainterrogatorio es tremendamente complejo. ¿Por qué? No está tan claro, eso habrá que decantarlo. Porque interviene el defensor de familia o un psicólogo, y ellos filtran absolutamente todas las preguntas, y en ocasiones deciden que no se pueden hacer algunas que serían las de impugnación sin más. Entonces lo que se está debatiendo es quién toma la última decisión sobre si una pregunta procede o no procede. Si es el defensor de familia o el psicólogo, o es el juez. Pues la tendencia, o la que se ve en muchos casos, es que lo que le dice el defensor de familia es última palabra. Pero eso vamos a tener que discutirlo, porque ellos pueden equivocarse. De hecho, recientemente hubo un encuentro con muchas personas que manejan los delitos sexuales en la ciudad de Cali, y participaron defensores de familia y psicólogos, y era bien interesante porque ellos, o muchos de ellos, no habían advertido los riesgos de las preguntas sugestivas. Entonces, ¿puede un psicólogo formular preguntas sugestivas? Esas preguntas sugestivas pueden llevar a la tergiversación de los relatos, pero claro que sí. Y es algo que se irá decantando por la jurisprudencia, paulatinamente, pero es un área tremendamente compleja, tremendamente compleja. Máxime cuando son delitos como de tanto, que han tomado tanta importancia en la sociedad, importancia que no tenían antes. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar en el derecho penal en la fiscalía hace muchísimos años, que un delito sexual, un acceso carnal a un menor de edad, y las penas que se imponían eran 1 año, 2 años. Hoy en día, un delito de esos podemos estar hablando tranquilamente de 20 años o más. Entonces el panorama ha cambiado, hay mucha presión social para que esos delitos terminen en condena, pero los jueces tienen que tener mucho cuidado de no avasallar tampoco, no eliminar los derechos del procesado, porque eso puede generar una cantidad de sentencias injustas, y eso es lo más antidemocrático, por lo menos desde la óptica del derecho penal. Preguntas, anotaciones. ¿No? Bueno, estimados amigos, eso es lo que tenía para plantearles en materia de prueba testimonial. Si tienen alguna inquietud, con mucho gusto. Y no sé qué campos de estos estén interesados en profundizar, para seleccionar como la información que se resulte pertinente. Me lo hacen saber, por favor. Si alguno, porque si no tienes interés en ninguno, pues ni me aguanta. Pero de esto, ¿qué es como lo que más les parece trascendente de cara como a reunirles una documentación que les pueda ser útil? La prueba de referencia contra una prueba anticipada. Sí. También a mí los parámetros de disponibilidad, digo, a mí se me ocurre, a mí como defensor, que diga la fiscalía que no lo pudo ubicar, que por eso lo mete como referencia. ¿Cómo sería el parámetro para saber que realmente él llevó a cabo
Bueno, por regla general, ha de llevar a un testigo que bajo la gravedad de juramento acredite esto ante el juez. Pero el tema es importante porque existe el riesgo de que yo no presente el testigo, no porque no lo puedo ubicar, sino para evitar que lo sometan a ese escrutinio fuerte del contrainterrogatorio y pueda perder la fuerza, y ese es un riesgo alto y los jueces deben estar muy atentos. Y bueno, aquí la pena por el falso testimonio es altísima, ¿no? Aquí una persona puede ir 12 años para la cárcel por eso, y es un delito que no es escarcelable en la medida en que parte de 6 años y en fin. Entonces, hay una cantidad de herramientas, pero hay que materializarlas porque el riesgo es enorme. Si yo tengo una declaración, mire, la importancia del contrainterrogatorio lo ha podido verificar la Corte en casos reales. Hubo un caso acá, en la ciudad de Bogotá, en el que encuentran a su ametralladora en un bolso dentro de un taxi, y en el taxi 4 personas. Y si uno se basara solo en los informes de la policía, todos los que iban en el carro eran responsables. Solo por el hecho de ese policía haber ido a juicio y de un adecuado contrainterrogatorio, se pudo establecer que existía una duda enorme sobre a quién le pertenecía la subametralladora. En Colombia, el delito de porte ilegal de armas puede tener penas más graves que la de un homicidio. Así de sencillo. Luego entonces, en ese caso, si los policías no hubieran sido llevados a juicio por un argumento verdadero o porque la fiscalía, digamos que en algún caso, quisiera eludir su presentación, esos señores estarían en estos momentos en la cárcel. Y gracias a que fueron al juicio y pudieron ser confrontados, y gracias a esa confrontación se estableció que un supuesto nerviosismo que ellos evidenciaban nunca pudo ser constatado por los policías, entonces gracias a ello estas personas están en libertad. Entonces fíjense que estamos hablando de que alguien se vaya 10, 15 años para la cárcel, depende en buena medida de sutilezas, por decirlo de alguna manera, como si está demostrado o no la no disponibilidad, y de si se puede o no ejercer o no la contradicción. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque la necesidad de que la justicia sea eficaz no puede dar lugar a que eso simplemente sea a costa de condenas sin que se haya seguido el debido proceso o se hayan hecho las constataciones necesarias. Es un riesgo enorme que tenemos en Colombia, sobre todo por las presiones que están teniendo los jueces. No sé si usted ha visto las noticias acá, pero acá cada que un juez deja en libertad a una persona o absuelve a una persona, cuando son casos de alguna connotación, muchas personas de hecho los tratan de delincuentes. En estos días un periodista dijo que un juez tenía las manos manchadas de sangre porque la persona que mató a otro por robarle un carro había sido dejado en libertad. Pero nadie se ha puesto a pensar por qué esa persona fue dejada en libertad. Hay una cantidad de presiones sociales que nos ponen unos retos enormes a los que trabajamos en el derecho penal, porque no se puede ceder a la tentación de condenar a todo el mundo solo como para, así, como el circo romano, pues no, eso sería un proceso muy inhumano y antidemocrático, y en fin, esas son las cosas que tenemos que enfrentar en estos países, y yo asumo que es un fenómeno latinoamericano, y entre más se complejiza el orden público, y entre más se utiliza el derecho penal para fines populistas, a lo que estamos nosotros aquí bien acostumbrados, más riesgo existe para los ciudadanos de que haya condenas sin fundamentación. Entonces, todas estas reglas son como el escudo que de alguna manera tienen esas tendencias para evitar que nos vayamos por ese abismo y terminemos con un derecho penal absolutamente inhumano o más inhumano del que ya tenemos. ¿Ok? Bueno, estimados amigos, cuídense mucho y nos estaremos viendo, creo, por allá en septiembre con el último módulo que me asignaron, que es cómo se argumenta la prueba en el recurso extraordinario de casación.